a la hora de conversar de otro tipo de moléculas, ya no del metabolismo, catabolismo o el catabolismo de no obtener energía ni nutrientes, sino básicamente cómo es que los seres vivos manejamos nuestra información. Porque eso es lo que estamos haciendo. Aquí es el manejo de la información biológica, ¿no? Son moléculas que manejan la información biológica. Entonces, tenemos que estudiar los nucleótidos porque son las piedras angulares, los elementos básicos, las unidades monoméricas, ¿no? Y hay que conocerlas porque ellas son las que nos van a explicar, nos van a permitir entender el resto de estructuras superiores, ¿no? bastante grandes, bastante más elaboradas, ¿no? Sin embargo, algo interesante es que las proteínas, ustedes saben, ¿son cuántos aminoácidos que constituyen las proteínas? ¿Cuántos tipos de aminoácidos? 20, no más o menos, en realidad 20 son los que constituyen las proteínas en los seres humanos. 22 en algunas bacterias, porque tenemos pero 20. Entonces, diferentes combinaciones, y los tamaños son muy variados, las formas, por la gran variedad que tienen estos grupos de aminoácidos, por la diversidad de formas que tienen y de grupos funcionales que tienen, generan una diversidad de formas bien interesantes, ¿no? Estas capacidades catalíticas, estas diversidades de proteínas que van de formas globulares, con funciones tan diversas, ¿no? Realmente es apasionante. Sin embargo, la información genética es, digamos, una información muy valiosa. Entonces los investigadores, después de muchos trabajos, esto ha sido desde 1800 que se empezó a descubrir el tema de los ácidos nucleicos, cuando ya se llega recién a dilucidar qué es el ADN, incluso ahí hay cierto escepticismo por la simplicidad de una molécula de ADN frente a la complejidad de una proteína. ¿Ya han visto la forma de la proteína, no es cierto? ¿Cómo son de complejas? Y la forma del ácido nucleico del DNA es mucho más sencilla, solamente está constituido por cuatro nucleótidos, 4 tipos de nucleótidos nada más, que se combinan de diferentes maneras, nada más, y de forma muy ordenada, muy sencilla. Entonces, es un poquito, o resultaba un poco creíble de que esta estructura tan sencilla no puede almacenar una información tan compleja como es toda la información necesaria para transmitir a otra generación, toda la información de un ser vivo. Y es un código tan sencillo y que le ha permitido pues pasar mucho tiempo a través de tantas evoluciones y conservarse. Entonces, esa simplicidad es importante, es sencillo en su estructura, sin embargo, qué impresionante trabajo que realiza o la información tan valiosa que posee. Bueno, entonces, eso es lo que vamos a estudiar ahora. ¿Cómo es que en una estructura tan sencilla, aparentemente, se guarda una información tan extensa, tan compleja, tan grande, y cómo es que se puede recuperar esa información? O sea, cómo es que se guarda esa información, cómo es que se conserva, ¿no? Cómo es que se transmite, y cómo es que se recupera para utilizarla, para leerla y para convertirla en un ser vivo. ¿No es cierto? Todos esos aspectos se ven justamente en el estudio de la información, el estudio de la información genética, ¿no? Bueno, entonces los ácidos nucleicos, como hemos dicho, son biomoléculas constituidas por aminoácidos, por ácidos nucleótidos. Entonces, esta es la definición, una definición sencilla, una macromolécula. Sus tamaños son muy grandes, sin embargo. Claro. Tenemos un esquema muy sencillo acá. Miren, pares de bases. Acá tenemos una estructura sencilla, una sola cadena. Cómo están constituidos y cómo se van asociando. Para conocer algunos elementos básicos que debemos conocer. Decíamos que un nucleótido tiene una base nitrogenada que está unida a una ribosa y que está unida también a un grupo fosfato. Eso es un nucleótido. Bueno, entonces los nucleótidos se van a ir asociando, se van a ir uniendo, formando pues, polinucleótidos, ¿no? En primera instancia. Y esta asociación se va a dar a través del grupo fosfato que posee, ¿no? Entonces un fósforo
que está en posición 5 de la ribosa, tenemos acá posición 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Se va a unir a un hidroxilo de la posición 3 de la siguiente ribosa. Entonces va a formar una suerte de puente, ¿no? Un enlace entre las dos ribosas, de 5 a 3. Entonces, ¿qué cosa es esto? Se le conoce como enlace fosfodiéster. ¿Por qué? Porque está formando este de acá, este con el diéster, ¿no? Fosfodiéster. Y es el que va a mantener unidos de manera secuencial dos nucleótidos en forma consecutiva. Cada nucleótido va a estar unido con el siguiente a través de un enlace fosfodiéster. Que nos va a dar por resultado eso, vamos a tener un esqueleto, una línea, una columna vertebral constituida por ribosa, enlace fosfodiéster, ribosa, enlace fosfodiéster, ribosa, enlace fosfodiéster, o sea, fósforo, así. Que es la columna vertebral de la molécula. Pero sabemos que esta ribosa está unida en su posición 1 a una base nitrogenada, ¿no? Y esa base nitrogenada es la que va a definir de qué nucleótido se trata, ¿no es cierto? Ahora, cuando hablamos de ADN, o en esta molécula más sencilla que solamente tiene una cadena, cuando hablamos de ARN o RNA, como se quiera decir en español o en inglés, ¿no? Estamos hablando de ácido ribonucleico, porque la ribosa que tenemos como azúcar es una ribosa, efectivamente. En este caso, ¿será una ribosa lo que tenemos acá? Sí. ¿Sí? ¿Quién dice que sí? ¿Quién dice que no? ¿Es una ribosa? ¿Es una ribosa? Sí. Sí, bueno, es una afectosa. No es una ribosa. Es una desoxirribosa. Eso lo hemos visto en la clase anterior. Acuérdense que la ribosa tiene OH acá, tiene OH en todos sus carbonos. Pero la desoxirribosa perdió su oxígeno acá y en lugar de tener un OH lo que tiene es un hidrógeno en posición 2. Entonces, acá estamos no frente a una molécula de RNA o un polinucleótido de RNA, sino frente a un desoxinucleótidos que están unidos. ¿Por qué? Por esto, porque sabemos que en posición 2 no tiene OH, sino tiene un hidrógeno. Entonces, son desoxinucleótidos. ¿Ya? Entonces, hay una primera diferencia entre el DNA y el RNA. En el DNA, ¿no?, el azúcar es una desoxirribosa, por eso su nombre es desoxirribonucleico, mientras que en el RNA el azúcar es una ribosa y por eso se llama ácido ribonucleico. Entonces, en el nombre nos está dando la explicación de por qué o cuál es la diferencia de la ribosa, ¿ya?, o del azúcar. Eso tenemos que recordar. Eso lo hemos visto ya anteriormente en la clase anterior, la clase de nucleótidos. Bueno, pero es bueno repasar. Y miren, justamente como estamos hablando de DNA, pues ya sabemos que es DNA, ¿no es cierto? Porque hemos visto, hemos identificado que es una desoxirribosa, ¿okay?, y que está unida ahí, ¿no?, por puentes en las fosfodiéster. ¿Okay? Bien, acá estaba la... Otro detalle que hay que identificar. Las bases nitrogenadas, en el caso del DNA, son la timina, la adenina, la citosina y la guanina. En el caso del RNA, ¿cuál es? Uracilo. Uracilo. Es la que hay. ¿Y cuál es la que no hay? Ahí no hay adenina. No hay imina. Acuérdense que tenemos que siempre, repasen ustedes por favor, acuérdense que tienen que siempre estudiarlas de acuerdo, purinas, pirimidinas. Esta es una pirimina, la timina, y también lo es el uracilo. Acuérdense que el uracilo es el que primero se forma y después da lugar a la timina
y también a la citosina. Bueno, entonces, en el RNA, en lugar de timina, lo que usa son uracilas. Tenemos una segunda diferencia entre el DNA y el RNA. Las bases nitrogenadas que si ustedes ven que hay timina, no, esto tiene que ser DNA. Es algo cosas muy excepcionales, que ya no es en forma natural. Pero esa es la regla. Timina, DNA. Uracilo, RNA. Segunda diferencia, van dos. Ribosa, una carga ribosa para acordarnos. Y la otra es base nitrogenada. ¿Qué otra cosa podemos hacer? A ver, ustedes me ayudan. Porque estas moléculas las vamos a ver en algún momento, en algún lado. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué otra diferencia podemos encontrar entre un RNA y un DNA? ¿Sí? ¿Perdón? No escucho. ¿Quién me está hablando? Claro. Ya, la utilidad. Bueno, estoy estudiando la función y sí es cierto, el DNA almacena información. DNA almacena la información. Esto ya es respecto a su función. ¿No? El RNA no almacena la información, la transcribe, la maneja, la administra, ¿no? Muy bien. Pero en cuanto a su estructura, todavía estamos hablando de estructura. En cuanto a la estructura, ¿qué otra diferencia podemos encontrar entre el RNA y el DNA? El doble hélice. La doble hélice, muy bien, claro. Y esa es una conformación, ¿no? Si lo generalizamos mejor, podríamos decir que el DNA, en el caso nuestro, es bicatenario. ¿Qué significa? Que tiene dos cadenas. ¿No? Tiene dos cadenas. Eso, acá hay una cadena, pero sabemos que acá hay otra. Siempre el DNA está formando por dos cadenas y eso es muy importante. El RNA, este es el DNA. El RNA no, solamente es monocatenario. ¿Ya? Eso es muy importante, el hecho de que sea bicatenario, porque es esa forma le da estabilidad a la molécula, le da estabilidad a la estructura de alfa hélice, y además de eso es lo que va a garantizar su seguridad en el tiempo, ¿no? La información tiene que ser guardada muy eficientemente. Siempre está en forma bicatenaria. En el caso de nosotros. Después vamos a ver que hay algunas excepciones. ¿Ya? En el caso de los seres humanos es bicatenario. Creemos que pueden ser las más saltantes. Algunas que por ahí nos vamos a dar menos. Bueno, estas son algunas de las cosas que podríamos resaltar para diferenciar estas dos moléculas tan importantes, ¿no? El DNA y el RNA. Las moléculas más importantes, o sea, los más importantes. Muy bien, avancemos un poquito más. Aquí recordamos, en este cuadrito, solamente para recordarlo y ustedes lo saben, pero queda constancia para que lo puedan repasar en su casa. Las bases que constituyen a los ribonucleósidos, obviamente es lo que forman RNA, ahí está. Las bases y el nucleótido propiamente dicho. Nucleósido y nucleótido. Cuando no están fosfatados, cuando tienen un fosfato, son nucleósidos. Cuando tienen ya un grupo fosfato, entonces ya es un nucleótido, ¿no? Y ahí está su nombre. ¿Ok?
adenosina, guanosina, citidina y uridina. Y en el caso del ácido desoxirribonucleico, adenina, guanina, citosina, timina. ¿Ya? Entonces estos son puntos que hemos recordado. El DNA es el portador de la información. Como bien lo mencionó tu compañera, a diferencia del RNA, donde se guarda la información es en el DNA. Entonces, ¿qué funciones cumple este RNA para llevar a cabo esto? La replicación, porque mediante la replicación es que va a ir transmitiendo esta información que tiene guardada a la siguiente generación de células, ¿no es cierto? O de la siguiente generación de individuos. Entonces, la transmisión, la replicación, una de las funciones que tiene es esta de transmisión de los caracteres hereditarios a la descendencia o a su descendencia, ¿no? En este paso de información, a través del tiempo, se pueden dar errores en la replicación. Y estos errores pueden dar dos alternativas. Pueden ser negativos, pues hablamos de mutaciones, o pueden dar algunas ventajas evolutivas. Entonces estamos hablando de posibilidad de evolución. Por ejemplo, nosotros, nuestro ritmo de reproducción, de una generación a otra, de un ser humano a otro ser humano, es bastante lento. Las bacterias en cuestión de horas se han reproducido varias veces. Esa velocidad de paso de generación en generación tan rápido, obviamente hay a cada momento de replicación y cambio de pasaje de información de una generación a otra, puede llevar justamente a mutaciones. Por eso es que las bacterias mutan rápidamente, los virus también. Por ejemplo, este año tenemos un virus de la influenza, ¿no es cierto? Acá. Y ya FDA tiene que estar trabajando en la cepa que va a venir el próximo año. Para ir trabajando, viendo qué mutación va a ser la que se viene. ¿Por qué? Porque esto todos los años está cambiando. Porque como se reproducen tan rápido, hay muchas posibilidades de mutación y de evolución. Y sí, pues muchas veces la regla de evolución es esa, ¿no? Si el cambio evolutivo es favorable, va a preservarse, y los que no están favorables va a ir quedando. Entonces las células mejor, los organismos mejor dotados van a tener una ventaja evolutiva sobre la generación anterior y van a poder preservarse, avanzar más y obviamente mejorar sus argumentos de lucha. Por eso es que las bacterias nos van quemando los antibióticos. Tenemos un antibiótico, desarrollamos un antibiótico, lo empezamos a utilizar hasta que las bacterias poco a poco, por selección natural, empiezan a morir las que son así, y alguna mutante que por ahí desarrolló un mecanismo que le resultó evolutivamente más ventajoso, permaneció viva y su descendencia lo va a adquirir. Pero además de esto, nuestras amigas las bacterias tienen la otra ventaja: no solamente se transmiten la información de manera vertical de una generación a otra, sino que ellos inventaron la terapia génica antes que nosotros, ¿no? Porque nosotros por terapia génica nos podemos transmitir, o recién se está probando esto de la terapia génica, de transmitir su gen para curarnos una enfermedad génica. Ellos no, ellos tienen los plásmidos. Entonces una bacteria que tiene una información muy importante, que es como por ejemplo la resistencia a los antibióticos, no la tiene en su genoma, no la tiene en su cromosoma, sino que la tiene en el plásmido. Y ese plásmido lo puede transferir a otra célula. Y al transferirle esa célula, le está transmitiendo información justamente para poder combatir un antibiótico o para tener alguna característica de patogenicidad, como puede ser la pared bacteriana, la presencia de ciertos antígenos, alguna enzima que le permita avanzar, ese tipo de informaciones patogénicas. Entonces, ellos no solamente le transmiten información de una generación a otra, sino de la misma generación a través de plásmidos de órganos específicos que tienen, los pili, que le permiten entre ellos enviarse información genética. ¿Ya? Pero bueno, lo que debemos recordar aquí es esto.
como el DNA se replica, y en esos pasos de replicación puede haber errores involuntarios, que pueden llevar a mutaciones si son negativas o pueden llevar a posibilidades de evolución, de mejoramiento, ¿no? Muy bien, ya dijimos que quiénes son las bases nitrogenadas que constituyen este DNA. Ahí está para recordarlo. Y esta es una estructura básica, ya de la doble cadena. Y aquí tenemos que resaltar algunos pequeños detalles que están muy chiquitos. Acá dice 5', y acá dice 3'. Y acá dice 3', y acá dice 5'. Muy bien, aquí hay dos cadenas. Y vamos a resaltar dos conceptos, un par de conceptos aquí, con respecto al DNA. ¿Por qué hacemos mención de estos 5' y 3'? Primeramente porque es prima. ¿Por qué es prima? ¿Quién sabe por qué es prima? A ver, por un punto en el examen. ¿Quién sabe por qué esto es 5', 3' y el otro por qué tiene esa numeración? ¿Qué significa 5' en un nucleótido? Y obviamente tenemos una cadena N. ¿Ah? Bueno, el nucleótido, ya que no quieren ganarse puntos, el nucleótido tiene una base nitrogenada y tiene un azúcar, ¿no es cierto? La numeración de los átomos que constituyen la base nitrogenada es de 1, 2, 3, 4. Y para que no se confundan con la numeración del azúcar, el azúcar, los átomos del azúcar se numeran como 1', 2', 3', 4'. Nada más eso. Tenemos una azuquita acá, ¿sí? ¿Ya? Este es el carbono. Esto es carbono, ¿no es cierto? Y acá tenemos el carbono. Este es un oxígeno. En la numeración, acá, de este azúcar, esto es 1', 2', 3', 4' y 5'. Nada más. Por eso cuando decimos acá, quiere decir 3'. ¿Qué quiere decir? El azúcar en su posición 3. 1, 2, 3. Ahí tiene un grupo. Y acá, 5'. 1, 2, 3, 4 y 5. Y ese pequeño detalle, miren, acá es 5', ahí está. Son antiparalelas. Ese es un concepto que tenemos que recordar con respecto al DNA. El DNA de doble cadena, ¿no?, tiene cadenas complementarias y que son antiparalelas, o sea que una va en un sentido y la otra va en el sentido contrario. Y eso es muy importante. No parece muy importante, pero sí lo es. ¿Por qué? Porque acuérdense que la información que estamos guardando acá es información valiosa, está de acuerdo al orden en que vienen las bases nitrogenadas. O sea, por ejemplo, si esta, timina, citosina, adenina o anina. Si yo lo leo de esta manera, sería GACT. Pero si lo leo de acá para acá, sería TSAG. Entonces, una cosa me codifica una, y si lo leo al revés me codifica otra. Yo no diría, bueno, pero ¿qué? Si igual va a ser una adenina, bueno, que esté en el otro lado. No, porque al momento de traducirse, y eso lo vemos con recibir lo que es la síntesis de proteínas, se van a ir agrupando de 3 en 3. 1, 2 y 3. Y acá vendría otro lado. Esto tiene un significado y esto tiene otro significado. Este es un aminoácido y este es otro aminoácido. Si yo invierto, acá sería ¿cuánto? GAC. Si yo invierto, esto es un aminoácido X. Si yo lo invierto sería TCA. TCA es otro trío diferente
a G a C. Totalmente distinto. O sea, si lo leo al revés, estoy leyendo un aminoácido distinto. Por eso es que la complementariedad, el hecho de que sean así y así, ¿por qué? Porque las enzimas que van a trabajar con el DNA van a respetar ese sentido, van a respetar esa dirección. ¿Cuál es el concepto? El DNA, las moléculas, las células de DNA tienen dirección, tienen un sentido determinado, y ese sentido es antiparalelo. Y como se vea el tema de cómo se replican, cómo se duplican, cómo se transcriben, eso va a tener mucha importancia. Y lo vamos a ver quizá con más ejemplos. ¿Ya? Otro concepto que tenemos que señalar acá, la complementariedad de bases. Entonces hemos visto acá el primer concepto es antiparalelas. Van en sentido contrario. El otro concepto que debemos ver acá es la complementariedad de bases. ¿Qué significa complementariedad? Complemento, porque yo me siento totalmente empatado, a gusto, ¿no? Mi complemento, exacto, mi media naranja, o mi medio limón, como sea. Una adenina, en el DNA, que siempre es doble cadena, siempre se va a emparejar con una timina. Nunca va a ser con otra adenina, ni con una guanina, ni con una citosina. Siempre va a ser una adenina con una timina y viceversa. O sea, una timina siempre se va a unir con una adenina y una adenina siempre con una timina. Siempre. Siempre. Eso es fundamental. Fundamental. Y una guanina siempre se va a parear con una citosina. Siempre, toda la vida. Esto es cuando hablamos de un DNA. Complementariedad de bases. Son reglas básicas, las reglas del juego que tenemos que tener siempre en cuenta. Porque cuando se hacen preguntas, bueno, ¿y cómo hacemos esto? ¿Cómo sintetizamos lo otro? ¿Cómo vamos de primer? Eso hay que tener en consideración siempre. Siempre. Vemos una cosa y tenemos que deducir qué es lo que hay al otro lado. Son las reglas del juego. Complementariedad de bases. Entonces, adenina con timina y guanina con citosina y viceversa. Y si podemos saber acá qué diferencia hay entre esas asociaciones. Cuando se asocia una adenina con una timina, ¿será igual que cuando se asocia una guanina con una citosina? No, por los puentes de hidrógeno. Muy bien. Los puentes de hidrógeno. Ahí está. La adenina y la timina, a las condiciones fisiológicas, van a solamente unirse por dos puentes de hidrógeno. Mientras que la guanina y la citosina lo van a hacer por tres. ¿Y eso será una curiosidad? No, también esa pequeña regla tiene una razón de ser o explica algunas cosas que se suceden en la biología o en la bioquímica de estos ácidos nucleicos, ¿no? Y que también va a servir de estrategia como herramientas moleculares, ¿no? Porque tendrá la misma fuerza que se unan con 2 o con 3. No, ¿cierto? Aquí van a estar ligeramente. Después vamos a repasar cómo eso nos va a ayudar, de qué manera nos va a ayudar ese concepto. Entonces, acá podemos, esto es lo que quiero que ustedes recuerden. El DNA, doble cadenas, tiene sentido, tiene siempre sentido. ¿Ya? 5 a 3, 5 a 3, en forma antiparalela. Y la complementariedad de bases siempre va a ser AT y C. ¿Ya? Aquí lo vemos un poquito más, como para que se acuerden.
concepto. Lo que no apuntaron ahí está. ¿Quiénes forman los puentes de hidrógeno? Y aquí hay una cosa, vamos a ver. Ahí está. Aquí hay dos puentes de hidrógeno, que dice 3 puentes de hidrógeno. Y otro concepto que debemos recordar, que va a tener que ver en la estructura del ADN. Estos residuos de las bases son aromáticos, ¿no es cierto? Y por lo tanto tienen una estructura plana. No están así como se hace, sino tienen una estructura plana. Es plana. Nosotros lo estamos viendo así porque lo estamos viendo desde arriba. Pero cuando están formando la molécula de ADN, la molécula va a ir así. La columna vertebral de las ribosas o de los azúcares y los fosfatos va a ir así, ¿no? Pam, 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 de arriba para abajo, supongamos. Y ellas, las bases, van a estar así, pero no van a estar así, sino van a estar así. O sea, sube, o esta es la cadena, el esqueleto principal, el esqueleto nucleico, y van a estar así en forma planar. Todas van a estar orientadas de la misma manera. ¿Eso qué va a permitir? Ellas, además de unirse así, una frente a otra, una cadena frente a otra por puentes de hidrógeno, también van a interaccionar con la base nitrogenada que está por debajo y con la que está por encima. Así, por un tema de apilamiento. Como son sustancias aromáticas, va a haber una atracción de tipo hidrofóbico. Hay una interacción hidrofóbica que va a hacer que se acerquen a más, se van a apilar y eso también le va a dar estabilidad a la cadena. O sea, ¿qué elementos le van a dar estabilidad a la cadena? Los puentes de hidrógeno que se van a dar entre una base con la que está enfrente y las atracciones hidrofóbicas que se van a dar con una base que está debajo y con la otra que está encima. ¿Por qué? Por apilamiento y por interacción hidrofóbica, ¿no? Así también. Las bases se sitúan paralelamente entre sí y perpendiculares al eje de la hélice. Este es el eje de la hélice y están así. Interacciones hidrofóbicas entre las bases de la misma cadena ayudan a estabilizar la hélice. ¿Ya? Y aquí lo vemos. Bueno, aquí no vemos ese detalle, más adelante lo vamos a ver, les va a gustar, lo vamos a ver más bonito, como para que se quede grabado. Pero acá lo que vamos a ver en este esquema son algunas características de la estructura ya conocida por todos nosotros, pero para resaltar un pequeño detalle. Este es el ancho, el diámetro, 2.37. Generalmente ponen 2 nanómetros como diámetro de la hélice, ¿no? Es un poquito gordo. Bueno, existen realmente hasta 6 tipos de alfa-hélices en el DNA. Pero generalmente se estudia la conformación B, que es la más común. Pero existen estas 6, que son la conformación A, B, C, D, E y la Z. ¿Ya? Pero, por eso hay diferentes que son más flatitas, otras que son más gorditas. La B, que es la que se estudia, es de 2 nanómetros de diámetro de la hélice, ¿no? Bueno, pero lo que queremos resaltar acá, ahí está cómo se va trenzando, ¿no? O sea, se une con su cadena, y al momento de unirse, empiezan poco a poco a ir torsionándose, ¿no? Ir torciéndose por la misma forma que tiene la ribosa y el fosfato, se van a ir torciendo y van a formar esa estructura. Pero aquí hay dos cosas que queremos señalar. ¿Qué se va a formar? Los surcos. Surco menor, surco mayor. Después también hay, bueno, las distancias, hay medidas de la distancia, son 10 pares de bases. Para que se tome una vuelta son 10 pares de bases. Tiene ese. Y esta es la longitud, 3.40 nanómetros. Pero lo más importante, al margen de las medidas que no son importantes, es esto. La formación del surco mayor y el surco menor. ¿Quién me puede decir para qué sirven esos surcos? Ya, esa por un punto. ¿Para qué sirve el surco mayor? Ya, esa por 2 puntos ya.
¿Para qué servirá? Hagan una hipótesis. Si no saben la respuesta, hagan una hipótesis. ¿Para qué puede servir el surco mayor? O sea, se dan dos surcos, el surco mayor y el surco menor. ¿Para qué puede servir el surco mayor? Para que haya una reacción con otros. Para que pueda. Algo por ahí. Estás hipotizando y ya está poco a poco estás llegando a algo. Para que puedas interaccionar con el RNA. Con el RNA. Para llegar a mayor información genética. Sí. Ya transacta, pero no es preciso. Porque no es el RNA en sí el que interacciona con él. El RNA viene después. El RNA se forma. Acuérdate que el RNA se genera acá, no viene. Él no viene aquí el RNA. El RNA aquí van a nacer. Ya que no hay que ir dos puntos, explicaremos. Este surco es más angosto y este es más ancho. Al ser más ancho, va a permitir la interacción de otras moléculas. ¿Pero qué cosas son justamente esas otras moléculas? Los factores de transcripción. O sea, las proteínas que van a interaccionar con el DNA, ¿para qué? Para cumplir su función. ¿Cuál es la función del DNA? Replicarse para poder transmitir la información. Almacena la información y se replica para poder transmitir la información hacia otras generaciones, ¿no? O se transcribe para esa información convertirla en proteínas, en información que se tiene que utilizar en ese momento. Pero para eso necesita que las enzimas, proteínas, actúen sobre ella. Y en un seminario anterior estuvieron hablando del empaquetamiento. No sé quién fue que habló y hasta presentaron el nucleosoma. Bueno, el DNA está empacado en una serie que lo vamos a ver, está empacado, pero al margen de ese empaquetamiento que es más grande todavía, el hecho de que esté cerrado también permite que no pueda acceder bien, pero el hecho de que esto sea más ancho le va a permitir que accedan. Es más, las bases están escondidas, metidas ahí, ¿no? Interaccionando unas con otras. Para que puedan identificar tendría que romperse eso, y no se puede estar rompiendo a cada rato por nada. Las proteínas que leen, hay proteínas que leen el ADN, van a pasearse por el surco, van a ir avanzando por el surco mayor, y va a haber algunos átomos de las bases que van a estar, digamos, más expuestos. Esos átomos, algunos átomos que van a estar expuestos, van a ser suficientes para que estas proteínas que vienen leyendo el DNA reconozcan una secuencia específica. Reconocen, ya, este es el nucleótido tal, este es el nucleótido tal, ya, esta es la secuencia que estoy buscando. Si es la secuencia que estoy buscando, ahí empieza la transcripción o la replicación, o se abre para poder hacer el origen de replicación. O sea, este surco le sirve a las proteínas para que vayan leyendo el DNA, porque como es más grande pueden entrar ahí y pueden ir leyendo, avanzando la secuencia, buscando la secuencia específica que les indique dónde se va a iniciar un trabajo de replicación o un trabajo de transcripción. ¿Ya? Para eso es importante los surcos. No se va a dar en los surcos menores, solamente en el surco mayor. ¿Ya? Aquí está lo que les estoy indicando, lo pueden leer para que lo puedan ustedes tener, aparte del gráfico que ya lo hemos explicado por qué está ahí. Aquí está para que ustedes lo recuerden y lo repasen, si no lo apuntaron. Como dice ahí, señala el acceso de las proteínas hacia el DNA. ¿Para qué? Para poder abrirlo, para poder replicarlo o para poder transcribirlo, ¿no? Y esto es lo que les mencionaba respecto a los tipos de DNA. Aquí, por ejemplo, estoy indicando 3 conformaciones posibles para el DNA. El A, el B y el Z. Sin embargo, estos son los más usuales, ¿no? Que se pueden dar en forma natural.
pero existen otros que incluso se dan en el laboratorio, pueden ser hasta 6, A, B, C, D, E y Z. Pero en forma natural pueden existir estos, la forma A, la forma B y la forma Z. Eso va a hacer que algunos vayan a ser más ajustados, otros más anchos, algunos van a tener el surco mayor más marcado, que es el B justamente que hemos visto ahora. El tipo A, por ejemplo, tiene el surco mayor y el surco menor con tamaños más parecidos, o sea, no hay mucha diferencia. Y la forma Z casi no tiene surcos, es un poquito desordenada. Y eso se va a dar, esas conformaciones se van a dar por estos conceptos que están ahí mencionados. Por las distintas conformaciones pueden darse, ¿por qué? Por la composición, la cantidad que haya de guanina, citosina, por la proporción que haya de timina más adenina, ¿no? El grado de solvatación, ¿qué quiere decir? La cantidad de agua que tenga la molécula. Mientras más, o sea, cuando la molécula está bien hidratada, más o menos la conformación es B. Cuando la molécula está deshidratada, puede adoptar la conformación A, que es una molécula de DNA deshidratada, que es más angosta, más apretadita y más delgada. Y la vamos a ver más adelante. Bueno, y la presencia de distintos cationes en el medio. ¿Qué son cationes? ¿Sabes? Iones positivos. Esa presencia va a definir también la forma que va a adoptar, la conformación que va a adoptar el DNA. Bueno, y un concepto que todos sabemos, la información hereditaria se localiza en la secuencia de las bases de cada cadena, ¿no? Estas son. Aquí está. Surco mayor, surco menor, no son respectivamente. Acá también 2 nanómetros, que es lo que es el estándar de la cadena B. Pero dése cuenta, ahí está. DNA A más angostito. Estos son sus surcos. Miren el surco mayor, cómo es allá y miren cómo es acá. Este surco mayor está más abierto que este. Entonces acá será más probable que haya replicación o transcripción. Acá menos probable, porque no van a ingresar las proteínas, ¿no?, que permitan hacer ese trabajo. Y este es el Z, miren. Prácticamente es todo un desorden sus surcos. Está más estirado. Y solamente, como le digo, se debe primero la cantidad, la proporción que haya de GC, o sea, de las bases nitrogenadas, donde hay más AT, o sea, A de nina más timina, solamente hay 2 puentes de hidrógeno. Esas zonas van a ser más de la conformación B y además van a ser menos resistentes a la apertura. Mientras que cuando hay más G más C, al haber 3 puentes de hidrógeno son más resistentes y va a hacer que ahí haya menos trabajo. O sea, las zonas que tienen más AT son zonas más activas, donde se puede leer más fácilmente. Son las zonas donde se inicia generalmente las transcripciones. Son secuencias que vamos a ver, donde hay bastante de esas, cuando se hace el estudio de DNA y se encuentran bastantes secuencias que tienen AT, zonas ricas en AT, probablemente ahí hay un inicio de transcripción. Es una zona de inicio de transcripción. ¿Ya? Los promotores de los genes tienen esas zonas ricas en AT. Bueno, esto solamente es para dar a conocer un concepto que se llama palíndromo. El palíndromo. Esta es una secuencia de bases. Miren, acá hay una secuencia repetida, que se llama repetición directa. T, T, A, E, C. Esta es idéntica a esta. Entonces aquí hay una secuencia que se está repitiendo varias veces. Eso se puede encontrar muchas veces en el DNA. Y simplemente se llama repetición. Una repetición de un segmento, de una secuencia. Aquí hay una repetición, pero una repetición especular. ¿Ya? Es como si lo hubiese hablado así. Pero esto es un palíndromo. ¿Qué cosa es un palíndromo? Es una secuencia que se lee en este sentido y en la cadena contraria se va a leer exactamente igual. Miren, T, T, A, G, C, T, T, A, G, C.
Y a pesar de eso van a ser complementarias hasta el último. Estas zonas son zonas que son identificadas por muchas enzimas de restricción. Son zonas especiales, son como marquitas, las zonas de palíndromo. Los palíndromos. Solamente cuando encuentran una parte, ¿qué es un palíndromo? Bueno, menciona que es un palíndromo, ¿qué será? Ya saben qué es esto, es una secuencia especial, ¿no? Que es exactamente igual, o sea, la tengo acá y al frente también la tengo igual, y las dos son complementarias. No es que esta esté por acá y la otra esté más allá, en la otra cadena, pero más allá no, están justamente al frente, son complementarias, son idénticas y son complementarias. ¿Ya? Ese es un palíndromo. Existen otras variedades de palíndromos, pero eso ya no vamos a emplear en detalle. Y este otro concepto que también tenemos que tener en cuenta, que es de la desnaturalización y renaturalización. Y es un concepto importante que se utiliza para trabajar después con el DNA. De manera similar a las proteínas, cuando se cambian las condiciones del medio, no se van a poder romper los puentes de hidrógeno, porque los puentes de hidrógeno son uniones débiles en realidad, pero como son tantas, generan a la larga pues una fuerza que los mantiene unidos. Entonces, el DNA tiene gran cantidad de puentes de hidrógeno, pero los puentes de hidrógeno se van a conservar ahí a una temperatura determinada y a una concentración de sales determinada. Cuando la concentración de sales de cationes positivos disminuye en el medio, va a haber la tendencia a que se rompan esos puentes de hidrógeno. También cuando se le agrega temperatura al medio, va a haber esa misma tendencia a que se rompan los puentes de hidrógeno. Entonces una doble hélice se puede partir, se puede abrir, se puede soltar así, ir abriendo estos puentes de hidrógeno, se van soltando, y a eso se le llama desnaturalización. Es el término que se utiliza. Como sea por aumento de temperatura o sea por el cambio. Generalmente por aumento de temperatura. Pero así como se abre, si es que la temperatura que ha originado esta ruptura desciende y se vuelve a la normalidad, este DNA se puede volver a hibridar, o sea, puede volver a encontrar, y tiene que hacerlo específicamente en la misma conformación. Para eso le sirve la complementariedad de bases. No se va a armar de otra manera, se va a siempre conformar de la misma forma. La adenina va a buscar a su timina, la guanina va a buscar a su citosina y se van a formar exactamente tal cual. Y a eso se le denomina hibridación. Una cosa muy importante. Yo podría terminar de romper desnaturalizar totalmente a la molécula. Y si yo de esta molécula de DNA yo había generado un RNA, porque esto es una plantilla para generar RNA, yo tengo un RNA que han partido de acá, o sea que es complementario a esto, y si yo lo introduzco acá, por complementariedad de bases también se puede pegar, o sea que puede haber un híbrido de DNA-DNA, y puede también haber un híbrido de DNA-RNA, obviamente complementario. Este concepto se ha utilizado para desarrollar herramientas de biología molecular, lo que se llama la técnica del Sauerbrot, ¿no?, que es para identificar secuencias específicas de DNA, y la técnica del Norderbrot, que es para identificar secuencias específicas de RNA, si están presentes o no están presentes, a partir de sondas. Separarlas, romperlas y después juntarlas nuevamente para que se hibriden y reconocer si están presentes o no están presentes, marcándolas con radioactividad. Pero tengo ahora con sustancias fluorescentes también se hace ahora. Entonces eso, para eso sirve este concepto. La ruptura o hibridación de la molécula. Pero también si esta desnaturalización determina que hay una ruptura permanente total, se pueden separar dos moléculas. Ya esto ya no estamos hablando de una desnaturalización, sino estamos hablando de una separación de las células. Pero esas se pueden volver a unir. De hecho, esto se hace en la técnica de PCR, que se hace en el laboratorio.
en una serie de ciclos, se somete a temperaturas, se separan todas las hebras, se vuelven a unir y así sucesivamente. ¿Okay? Y algo que también es importante, hemos dicho que entonces elevando la temperatura podemos desnaturalizarlos, separarlos, pero no lo estamos destruyendo. Fíjense, noten que el DNA, cuando se recupera las condiciones, se vuelve a armar. Y eso es algo muy importante. El DNA es termoestable. Es muy resistente al calor. Esa estructura tan sencilla que vemos, tan sencilla, resiste el calor. Somete al calor se puede naturalizar, pero no pierde su formación, no pierde sus características. Se vuelve a juntar. Por ejemplo, hay muchas proteínas que como ya se naturalizan, como por ejemplo sancochas un huevo, a ver si lo vuelves a licuar, lo puedes sancochar. Se puede. En cambio acá el DNA sí. Y eso le va a permitir. De hecho, hubo unos experimentos cuando todavía no se conocía la estructura molecular del DNA en realidad, pero sí se sabía que había algo, ya se había identificado, se tenía el término de ácidos nucleicos, se sabía que había ácidos nucleicos porque se habían extraído una sustancia ácida del núcleo, se sabía que era ácidos, porque eran ácidos porque tienen bastante fosfato, y se había sacado del núcleo, así que por eso le pusieron el nombre de ácidos nucleicos, pero no sabía qué era, ¿no? Ni para qué servían, ni cómo funcionaba. Hubo muchos trabajos, hasta que a alguien se le ocurrió hacer un experimento, bueno, de los muchos que se hicieron en esos tiempos, tomaron 2 cepas bacterianas de neumococo, una patógena y una que no era patógena. A la patógena lo inoculaban a un animalito, obviamente el animalito se moría. Le inoculaban la otra, la que no era patógena, el animalito vivía. Pero acá demostrado que una era patógena y la otra no. Okay. A la cepa patógena la sometieron al calor, la cocinaron, se murió la cepa patógena, se inactivó, murió la cepa patógena. Perfecto. Se hacen cultivos y todo y se ve que la cepa patógena de neumococo estaba muerta, ya no había neumococo, estaba muerta. Pero igual, ese purificado de la cepa patógena muerta por calor se agarró y se juntó con la cepa inocua, con la cepa que no era patógena. No se estaba pasando un ser vivo, se estaba pasando solamente, digamos, el líquido que había quedado después de haberlo destruido a esas patógenas. Y eso se le pasó. Cuando se le pasó esto al neumococo que no era patógeno y se lo volvió a inocular a un animalito, el animal murió. ¿Qué quiere decir? Que la cepa que no era patógena recibió algo del otro lado. Y a eso le llamaron el principio transformante. O sea, algo que era un principio que no sabía qué cosa era, que había venido de ahí, pero que era termoestable, porque se había destruido toda la célula, todo había muerto, el neumococo, pero algo que había resistido la temperatura se había sacado y había transmitido esa información de patogenicidad a la cepa que no era patógena. Y a eso le llamaron el principio transformante. Hicieron muchos experimentos para poder, ahí empezaron a utilizar las primeras técnicas de cómo meter un DNA dentro de, cómo se llama, sin querer queriendo, metían un DNA de otro ser vivo a esta célula. Se utilizaron técnicas para ampliar la membrana, para hacer eso. Entonces se desarrollaron esas técnicas. Pero eso les permitió, por ejemplo, había una característica más del DNA, ¿no? Su termoestabilidad, y que se podía ser pasado, esta información podía pasar de un ser vivo a otro. Maguire, creo que se llamaba el investigador. Maguire, Avery. Están cansaditos. Toda la vida van cansados. No hay energía. Salida. 10 a las 11. Ya vamos a terminar. Si damos descanso ya no vamos a acabar. Ya nos falta mucho. Vamos a la mitad. Ya falta mucho. Falta lo más bonito, pero no se lo van a perder. Bueno, los que quieren se quedan.
Esta es la forma como que se puede encontrar el material genético en los seres vivos, ¿no es cierto? El DNA específicamente. Y en nosotros, como he dicho, podemos encontrar una molécula lineal, DNA de doble cadena o doble hebra lineal. Esto es en los eucariotas, de Barburas, Drosófila, estamos nosotros. Pero miren, hay otras formas en las cuales se puede encontrar el DNA en los seres, en los microorganismos, en los seres vivos. Por ejemplo, los virus, que son los más complicados, podemos encontrar DNA lineal de hebra simple. O sea, no una molécula doble de DNA, sino una molécula simple de DNA. Se puede encontrar como una molécula doble de DNA lineal también. Se puede encontrar lineal y circular. Y bueno, y lo que ya conocemos ahora, que se puede encontrar virus que tienen su información genética guardada como RNA, que después cuando ya ingresan a un ser vivo se puede convertir en DNA, lo que rompe el, ¿cómo se llama?, el dogma de la biología molecular de los años 70, más o menos. Y otras formas en las cuales se puede encontrar el DNA es en las bacterias, en forma de DNA circular, de doble hebra también. Esto es interesante, miren. Las bacterias tienen ese tipo de DNA, pero también lo tienen, aparte de sus plásmidos, lo tienen las mitocondrias y los cloroplastos. Esta es una de las evidencias que se utilizaron también para sustentar la teoría endosimbiótica, ¿no?, de que las bacterias y los cloroplastos son bacterias que en algún momento de la evolución fueron fagocitadas por una célula procariota y quedaron después como si fueran parte de ella, ¿no?, unos organelos que están viviendo en simbiosis, ¿no? La similitud que tienen las mitocondrias con las bacterias en cuanto a su tipo de DNA. Muy bien. Son algunos cuantos conceptos del DNA. Y ahora vamos a ver de breve manera, algo muy chiquito, la estructura que tiene el RNA. El RNA monocatenario, una sola cadena, no está en dos cadenas. Sin embargo, no siempre lo podemos encontrar en forma lineal como quisiéramos, ¿no? El RNA mensajero, que estamos acostumbrados a verlo en los dibujitos con una rayita nada más. No. Miren, por complementariedad de bases, no forma una doble cadena como otra cadena de RNA, pero sí consigo misma puede formar doble cadena. Y puede adoptar estas estructuras secundarias un poco caprichosas. Parece un zapato. Es una persona. Bucles. Por complementariedad de base. Obviamente, en el RNA, la complementariedad de bases no se puede dar entre timina y adenina, porque acá no hay timina, lo que hay es uracilo, entonces la complementariedad se va a dar con adenina y uracilo. ¿Ya? En el RNA. ¿Cuándo se da esta formación? Muy bien, entonces, ahora, las clases de RNA que conocemos, que hemos visto, conocemos el mensajero. ¿Qué cosa es el RNA mensajero? O sea, que sale del núcleo, ¿no?, que ha formado, ha recibido la información genética del DNA, va a viajar hacia el citoplasma para llegar a los ribosomas y ahí va a transmitir, va a llevar ese mensaje que es la información genética para sintetizar proteínas. ¿Cierto? Ya lo conocemos. Estos son los tres más importantes, pero no son los únicos. Miren todos los que hay. Hay mucho más. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes vean, no se sorprendan, hay muchos más tipos de RNA que los que nosotros generalmente estudiamos, que son estos tres. Solamente es una información. Y muchos de ellos se utilizan en realidad ahora con fines terapéuticos. Por ejemplo, el de interferencia, el pequeño de interferencia. Este se utiliza mucho ahora en experimentos para hacer terapia génica, ¿no?, utilizando el RNA de transferencia para
inhibir ciertas actividades. ¿Ya? Pero bueno, los que conocemos normalmente son el mensajero, el ribosomal, que es el que va a formar la estructura del ribosoma, y el de transferencia, que la función del RNA de transferencia, ¿cuál será la función del RNA de transferencia? ¿Perdón? Transferir mensaje. No, el que lleva el mensaje del núcleo al citoplasma es el mensajero. ¿Qué transfiere el RNA de transferencia? No, la información genética viene del núcleo, ya le digo, la extrae el mensajero. Lo que pasa es que cuando el RNA mensajero llega al citoplasma, tiene que irse a un lugar que lo pueda transcribir, alguien que pueda traducir esa información, alguien que sepa leer el código genético. ¿Quién es ese que sabe leer el código genético? El ribosoma. El ribosoma también está constituido de RNA y es el que va a leer la información genética, el que va a traducir qué significa lo que viene en el mensaje. Y el mensaje viene escrito en un código que se llama el código genético, que es el código de 3 letras para cada aminoácido. Un aminoácido identificado con 3 letras. O sea, 3 nucleótidos definen un aminoácido. Una secuencia de 3 nucleótidos define un aminoácido y a eso se le llama códono. Bueno, eso es lo que trae el mensajero y eso es lo que le dice al ribosoma. Pero entonces, muy bien, ya sabe el ribosoma que eso es así, pero ¿de dónde sacamos un aminoácido? Entonces, del citoplasma, los aminoácidos que están por ahí paseándose son asociados acá con el RNA de transferencia y él se une a él y lo chapa, se lo lleva ahí. Es el que transfiere los aminoácidos, es el que va a agarrar los aminoácidos del citoplasma y los va a llevar al ribosoma para que ahí se pueda unir con los otros y pueda formar una proteína. ¿Ya? Esa es la función del RNA de transferencia. Y ahí vamos a ver, por ejemplo, que el RNA de transferencia también tiene sus formas, tiene su estructura. Ahí está. Ya el mensajero ni lo mencionamos porque ya sabemos que se ha formado acá larguito y va saliendo, va viajando, llega y... Pero este es el de transferencia, miren la forma que tiene. Este es en el esquema y este es en otro esquema pero más elaborado de forma tridimensional, ¿no? Miren acá, ¿no? Es una horquilla prácticamente, un brazo T, un brazo D. Esto le va a permitir, este extremo es el que va a traer al aminoácido. Por acá va a sujetar al aminoácido y acá lo va a agarrar. Y este de acá es el anticodón. Estas 3 letras son las que van a identificar al aminoácido. Decíamos anticodón. En el RNA mensajero viene la información para sintetizar las proteínas. ¿Cómo lo hace? Cada 3 letras, cada secuencia de 3 nucleótidos significan un aminoácido. Eso viene en el RNA mensajero. Sus complementarios están acá, en el RNA de transferencia. Por eso se llama anticodón. En el RNA mensajero viene el codón y en el RNA de transferencia está su complemento, el anticodón. Para eso sirve la complementariedad de bases, ¿no? Si en el codón del RNA mensajero venía adenina, adenina, uracilo y guanina, en el codón, en el RNA mensajero, venía eso, en el RNA mensajero. Entonces aquí en el RNA de transferencia, que trae un aminoácido, estará lo contrario. A esto se le llama codón y esto se llama anticodón. ¿Ya? Este es el RNA de transferencia, el que trae el aminoácido. El RNA trae el mensaje y viene y se pega. Pero eso lo vamos a ver cuando hagamos síntesis de proteínas. ¿Ya? Pero lo que queremos ver acá es la estructura de estos RNAs. Para cumplir esa función tiene esta forma. Un extremo para coger el aminoácido y otro extremo para reconocer
el mensaje. Y esta es la forma que tiene. Y este es el otro RNA que es conocido, el ribosómico, el ribosomal. Que miren, tiene bastantes estructuras como las que vimos en antes, ¿no es cierto? Bastantes bucles y bastantes apareamientos ahí, ¿no? Estamos, ¿ya? Los ribosomas están constituidos por RNA y por proteínas también. Esto es una mezcla. Muy bien. Y esto solamente, ya para terminar esta parte, es para indicarles cuál es el dogma principal de la biología molecular y cómo es que ha cambiado. Lo que se estableció cuando se descubrió el DNA y el RNA era de que el DNA traía información genética, ¿no? Y este DNA podía replicarse, información genética, ¿no? Para conservarla o para multiplicarse, para transmitirla a otra generación. Pero aparte de eso, para transcribirla ya, para poder utilizarla en su célula, de este DNA se da el proceso de transcripción del DNA al RNA. O sea, del DNA se producía RNA y del RNA se producía proteína. O sea, el dogma era replicación o duplicación, transcripción y transducción. Aquí, ¿qué es lo que se hace? Se duplica el DNA. Aquí se transcribe del DNA al RNA. Y aquí la información que ya viene en el RNA se convierte en proteínas. Ese era el dogma. Pero después, cuando se descubrió a los retrovirus, se encontró esta enzima. Se descubrió que había retrovirus que tenían la transcriptasa reversa. Y la transcriptasa reversa no hace del DNA hace RNA, sino hace lo contrario. Utiliza una plantilla de RNA y genera DNA. Por eso se llama transcriptasa reversa. Entonces aquí el dogma como que ya no funcionaba, ¿no? Lo que se pensaba que era la única manera como se jugaba con la información ya no es. Y por acá también después se descubrió otra cosa. El RNA también se podía replicar. O sea, de una plantilla de RNA que había sido originado de un DNA, se podía generar otro RNA. Este con sentido y este sin sentido, o sea, su complemento, su tapa, su molde, ¿no? ¿Qué utilizaba? Este utilizaba una RNA polimerasa y este también utilizaba una RNA polimerasa, pero dependiente de RNA, otra variedad, pero que había seres que podían hacer esto. Y esto cambiaba un poco, cambiaba definitivamente de muchas maneras el dogma de cómo se podía trabajar, cómo se podía explicar la naturaleza de las cosas y cómo se debía trabajar en biología molecular. ¿Ya? Muy bien. Esto para mostrarles la estructura del DNA, para que ustedes lo vean en 3 dimensiones y puedan entender mejor cómo es que está constituido. ¿Ya? Noten ustedes los surcos, surco mayor, surco menor, tienen el tamaño que tienen. Vamos a ver nuevamente. Surco mayor, miren el surco menor, más angostito. Es obvio que por acá se pueden ingresar, ¿cierto? Lo podemos ver de esta manera. Y miren acá cómo es que las bases, están así apiladas. Cuando se ve de perfil, miren cómo están las bases. No se ve prácticamente.
¿Por qué? Porque esa es su orientación, están apiladas. Y eso después se va a aplastar, se van a apilar, se van a juntar y eso le va a dar mayor estructura. ¿Se dan cuenta? Así se hacen visibles. Pero de perfil no se hacen visibles. ¿Ya? Aquí lo estamos viendo desde arriba. Este para mostrarles el nucleosoma que mostraron la vez pasada. Vean, este es el nucleosoma. Así lo vemos de perfil. Este es el DNA, esto que tenga en celeste con azul. Miren, está la doble hebra, una hebra de color celeste, otra hebra de color azul. Están trenzaditos, pero todo esto es una doble cadena. Esta es otra doble cadena. ¿Y qué es lo que pasa? Que una hebra viene y se da una vuelta, sigue por acá. O sea, por acá está llegando, digamos, empecemos de acá. Entra por acá, viene, se da una vuelta, sigue dando, sigue bajando ahora. Otra vuelta, esta es la segunda vuelta, está abajo ahora. Y termina abajo. Empezamos acá arriba y hemos terminado acá abajo. Porque eso es lo que hace el DNA. El nucleosoma básicamente es eso, un grupo de proteínas llamadas histonas que están rodeadas, como hemos visto, por este DNA que las abraza en dos vueltas, ¿no? Y ahí las tiene guardaditas y eso le permite empacarse, le permite tener un centro, un eje que le permite empacarse el DNA y poder de esa manera comprimirse más, ¿no? Es un nivel de empacamiento. Estos son las diferentes histonas que hay, están en diferentes colores. Vamos a quitar el DNA para poder verlas. Ahí está. Algo muy interesante, vamos a poner nuevamente el DNA. Miren estas cositas que salen por acá. Estas histonas tienen colitas que se salen del nucleosoma. ¿Ya? Esas colitas son colitas ricas en lisina y arginina. Dos aminoácidos que tienen ¿qué característica? ¿Qué característica tienen la lisina y la arginina? ¿Qué cosas son? Son globulares. ¿Qué cosas son? Son hidrofóbicas, son ácidas, son aromáticas, son básicas, son alquigoles. ¿Qué cosas son? Bueno, el DNA tiene una gran cantidad de fosfatos. El DNA es recontra ácido, porque tiene un montón de fosfatos. Fosfato. Entre cada nucleótido hay un fosfato. Entonces tiene mucho DNA. Las proteínas que forman las histonas son básicas. O sea, las histonas son proteínas básicas. Y aparte de las histonas hay otras proteínas también en el núcleo, otras nucleoproteínas que también son básicas. ¿Ya? Y son básicas porque son ricas en lisina y arginina, que son aminoácidos básicos. Y estas colitas que ven ustedes acá son justamente colitas de lisina y de arginina y le van a servir para ahí recibir, unirse, interaccionar con el DNA linker, que es el que va a unir un nucleosoma con otro, o también para poder ahí acetilarse. ¿Se acuerdan que cuando hablaban de proteínas, de los cambios post-traduccionales en el seminario anterior, uno de los seminarios anteriores? En las histonas se pueden acetilar y como se acetila ahí, eso permite que eso se cambie la forma que tiene la histona y este nucleosoma empiece a abrirse. ¿Para qué? Para permitir que la información quede expuesta. Porque si todo estuviera empaquetado en el nucleosoma, ¿ustedes creen que puede entrar por ahí una pobre proteína a poder leer el código genético? No, a poder no tiene por dónde, está empaquetado. Entonces necesita esa acetilación o esa metilación, esos cambios epigenéticos que van a hacer, ¿dónde se van a dar? En las histonas, para que puedan separarse. Una histona que está siendo acetilada
por impedimento estérico, o sea, porque tienen mayor volumen, mayor tamaño que la estorba, se van a ir separando y van a tener más distancia y van a ir abriendo el nucleosoma y van a permitir que puedan entrar las proteínas que les permitan entonces leerlas. Entonces, cuando va a haber eso, primero se interaccionan estas colitas de las histonas y después de eso se van a ir disolviendo, van a ir estas histonas se van a ir soltando, se van a ir disgregando, se van a ir separando para que quede suelto el DNA. Muy bien. Y acá escribimos algo más. Ya. Esto es un motivo proteico de unión al DNA. Hay varios tipos. ¿Qué cosa es un motivo proteico? Es una estructura de proteína especializada en algo. O sea, hay un motivo proteico, una estructura de proteína especializada, digamos, para unirme a otra proteína, o para hacer un sitio catalítico, o para tener una coenzima, o qué sé yo. Pero hay algunos dominios proteicos que están específicamente diseñados para unirse al DNA. O sea, todas las proteínas que tengan ese dominio son proteínas que van a interaccionar con el DNA. ¿Ya? ¿Para qué? Pueden ser factores de transcripción, pueden ser enzimas que le permitan abrirlo, cortarlo o copiarlo. Entonces, este de acá es un dominio hélice, bucle, hélice. Mírenlo por acá. Aquí hay dos en realidad. Este que está en color medio marroncito y uno que está en verde. Vamos a ponerlo ya acá. Veamos acá. Este es una alfa hélice, viene por acá. Este es el hélice, este es el bucle. Y por acá, la otra hélice. ¿Ya? Y generalmente vienen así en dímeros. Este es uno y este es otro motivo, el marroncito. Hélice, bucle, hélice. Están asociados los dos. ¿Y dónde están entrando? Al surco mayor. Mírenlo. ¿Se dan cuenta? Es ahí donde interaccionan estas proteínas. Entran al surco mayor con estos motivos que tienen una forma específica que le va a permitir entrar acá. ¿Y por qué son hidrofóbicos? Porque las bases nitrogenadas son hidrofóbicas. La cantidad de agua que hay acá adentro, en los surcos, es mínima. Aquí hay poca agua. Los lados hidrofóbicos del DNA están afuera porque ahí están la ribosa, o la desoxirribosa, mejor dicho, que tiene OHs, y también están los fosfatos. Esos son hidrofóbicos. Pero las bases nucleotídicas, que son aromáticas, que tienen interacciones hidrofóbicas y que se apilan entre sí, son hidrofóbicas y ahí hay poca agua. Entonces, generalmente también estas alfa hélices generalmente también son hidrofóbicas para que puedan entrar e interaccionar libremente acá con el DNA, con las bases nucleotídicas. Entonces las proteínas que interaccionan con el DNA van a tener este tipo de motivos. Hay diferentes. Este es uno, como digo, se llama hélice nuclehélice, y lo he escogido porque de alguna manera es un poquito más didáctico, ¿no? Aquí hay otro, por ejemplo, más simpático, más elegante, ¿no? Son dos también acá. Uno, hélice, bucle, hélice, y el otro acá está. Hélice, bucle, hélice. Entre los dos se asocian y hacen una especie de tijera, miren, para meterse ahí y agarrarlo al DNA. Y poder revisarlo, viajar por ahí e ir buscando la secuencia que le interesa trabajar, que le interesa abrir. ¿Ya? Así como este, hay varios motivos. Una cremallera de leucina, por ejemplo. Son parecidos, ¿no? Pero la característica que tiene es que esta formación, aquí hay un montón de leucinas en esta cadena y en esta otra, que hace que estas interacciones formen esta especie de tijera.
Por eso se llama cremallera de leucina, como si fuera un cierre de leucina, que es el otro nombre que le llaman, el cierre de leucina. ¿Ya? Ahí está. Muy bien, chicos. El otro motivo es este dióxido de zinc. ¿Qué utilizan? Un átomo de zinc en su estructura. ¿Qué es este que está acá? Forman estas estructuras así como si fueran deditos. Por eso le llaman dióxido de zinc. Como si estuviera una manito agarrando varios deditos, varias protuberancias, subidas y bajadas. Subidas y bajadas. Subidas y bajadas, y estas subidas y bajadas están favorecidas por la presencia del zinc. ¿Ya? No sé. ¿Ya? Bueno, de esta manera podemos verlo de una forma que lo podamos entender, ¿no? Y estas son las formas que hablamos, ¿no? Hay una forma más peculiar que se llama triple hélice. El DNA puede hacer esto. Acá no hay 2 cadenas, sino 3. 3 cadenas de DNA mezcladas. Son formas un poquito complicadas que se dan en algunas partes. Solamente para que lo conozcan, que eventualmente pueden presentarse en la naturaleza. ¿Ya? 3 cadenas mezcladas. En pequeños segmentos de la cromatina se puede encontrar esto. Aquí está por ejemplo cómo estarían constituidas. ¿Ya? Muy bien, chicos. Creo que eso es todo. Ya son las 11:20. La próxima clase vamos a ver la replicación del DNA y vamos a conocer también, vamos a ver replicaciones, es un poquito más largo hacer replicación, pero ya, replicación y transcripción para la próxima semana.